agradezco mucho, Leonardo, agradezco a todos. No sé ustedes quiénes son abogados, estudiantes, quizás muchos de ustedes fueron exalumnos míos, no lo sé, pero bueno, la historia es así, más o menos. Siguiendo con el pizarrón, resulta que trabajo en el Poder Judicial yo, y soy fiscal de la justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Qué sucede? En el Poder Judicial se tiene que tratar el tema del maltrato animal. Es decir, es posible que el vecino vaya y denuncie al otro porque maltrata al animal. Eso comúnmente se llama en el Poder Judicial el tema del uso de la ley Sarmiento. Como también hay algo más que poco se sabe, tiene que ver con la ley sobre fauna animal, sobre fauna y sobre el castigo a los que maltratan a nuestra fauna autóctona. A mí se me va ocurriendo de a poco esto porque siendo fiscal hace tantos años que lo soy, hace 28 años que lo soy, tuve muy pocos casos de maltrato animal, o la mayoría de los casos terminan por el medio. Terminan por el medio, y cuando digo terminan por el medio, quiero decir con la reivindicación del animalito. Se le quita el animalito al que lo maltrata. Pero comúnmente después se desiste del proceso y nos olvidamos de las cosas. Y es una cuestión casi, yo diría, y tómenlo ustedes y piénsenlo, obvia. Ya no más estamos peleando nosotros con alrededor de 200 asesinatos en lo que va del año en la provincia. En la provincia hay tantos robos calificados, la inseguridad está al día, está presente. Tantas cuestiones que hacen al humano con el humano, que la mayoría del espacio judicial se olvida del trato del humano con el otro, con el animal. Entonces, las cuestiones de maltrato animal son casi tomadas de soslayo, de costado. Lo que estaba pensando, y estamos intentando hacer con varios conciudadanos, de manera más o menos articulada y montada, es un recurso, tener un recurso, hacer entre todos un recurso de estilo procesal para, y esto es lo interesante, de esta manera dar una mano al propio Poder Judicial. ¿Qué estoy diciendo con esto? En el Poder Judicial está el juez, que es quien resuelve. El que resuelve y que decide, y el que resuelve y decide sobre la conducta del humano en razón o en trato con el animal. El caso sería el maltrato con el animal. Pero está el juez, pero a su vez el humano, cualquiera de nosotros, tiene por este lado un defensor, alguien que lo defiende, y por este lado está la figura del fiscal, alguien que acusa a este de lo que hizo, alguien que acusa a este de lo que hizo. ¿Qué resulta? Como dije antes, la mayoría de los trámites procesales terminan cuando se reivindica el animalito o se lo saca de las manos de quien maltrata. Pero el trámite debe continuar. Debe continuar y se debe decidir qué hizo este. Bueno, el asunto es darle una mano a los fiscales y darle una mano a los jueces. Tiene en su mano el que maltrata o el imputado con el defensor. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo estoy desde el Ministerio Público y soy fiscal. Digo, darle una mano a los fiscales o a los jueces como que sea prácticamente imposible la cuestión de la respuesta burocrática y que sea posible la cuestión de la respuesta judicial. Antes, Leonardo de lleno dijo, y acá un muchacho que estaba acá sentado, sobre el tema de la burocracia. La burocracia comúnmente es el entremedio entre el que no hace y el que quiere que se haga. La burocracia es la que dice, para que plantes el arbolito tienes que traer este trámite. Y el burócrata lo dice. Y después el otro vuelve y quiere plantar el arbolito y se le pide el otro trámite. Y el burócrata lo dice y está facultado para decirlo.
en tanto que el otro que quiere plantar el arbolito tiene que hacer el otro trámite. Acá el asunto es darle la mano a los fiscales o a los jueces para que con tanto trabajo que tienen, y esto es cierto, digan, bueno, las cosas vienen por el aliviador, o las cosas están más o menos probadas, o las cosas pueden tener un objetivo, un final, es decidir sobre la conducta de este. ¿Cómo le damos la mano? Lo que estoy pensando, estamos pensando, es llevarlo al vecino. ¿Cuántos vecinos hay que saben del maltrato de este con el animal? ¿Y cuántos vecinos que no se animan a arrimarse a tribunales? ¿O cuántos vecinos que dicen, ¿para qué voy a ir si después no se hace nada? ¿O cuántos vecinos que dicen, voy pero no sé cómo hacer las cosas? ¿Cuántos vecinos que hay? Y cuidado, cuando hablo de maltrato animal, es muy común el tema de la mascota, del can, un perrito, o el tema del gatito. Pero también acá puede haber un gato, puede haber un pájaro, o puede haber también tráfico de fauna, cosa comúnmente desconocida, que todos lo saben, especialmente los burócratas y los administradores. El tema del tráfico de fauna, eso es maltrato animal, no es maltrato animal, de dar vuelta a las cosas, es bestialismo y tragedia. Miren que cuando se habla de tragedia, los que se mueren son los dioses o los humanos, no los que se mueren son los animalitos. Eso es dolor, eso es tragedia. Entonces, estamos pensando cómo armar esto. Y hay varios componentes para armar esto. Uno de los armadores son las protectoras. Las protectoras que, sin duda, las protectoras en serio, las que están inscritas en la Inspección General de Personas Jurídicas, tienen personería jurídica. Tienen personería jurídica para hacer un montón de cosas. Hay que leer la letra chica, eso es interesante. La protectora tiene personería jurídica para hacer un montón de cosas. Y entre esas cosas, tienen la posibilidad de acompañar al vecino. Acompañar al vecino, que lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá al vecino que tiene el interrogante. El vecino que tiene el interrogante de qué hacer. Hay que acompañarlo al vecino. Y para eso están las protectoras. Y esto es tan interesante. Por eso pregunté quién estudia Derecho, fue mi alumno o es abogado. Porque las protectoras tienen abogados. Las protectoras tienen abogados y abogadas. Ahí está, abogados y abogadas. Entonces, el vecino, al arrimarse al tribunal, patrocinado o apañado o acompañado por la protectora, y patrocinado, apañado, acompañado por el abogado o la abogada de la protectora, ya no es lo mismo la cosa. Ya no va el vecino solo y se mete, porque esto es así. Es muy común decir que el hombre de aquí, cuando ingresa al tribunal, la única manera que salga es que vaya con un abogado, porque es un laberinto eso. Bueno, entonces, ya el hombre de pie que se arrime al tribunal, que van a estar las protectoras, o están las protectoras con sus abogados, que lo presentan. Y una cuestión que es tan interesante es el tema de la prueba. Esa es muy interesante. ¿Por qué? Porque los fiscales son los que tienen que acusar habiendo pruebas. Y más ahora que viene un régimen diferente de proceso penal en la provincia. Si no hay pruebas, no vamos a ningún lugar. Y los jueces, eso es una obviedad, tienen que condenar en razón de la prueba. En razón de la prueba de que es maltrato. Entonces, se nos había ocurrido encaminar el tema de la prueba. Es dificilísimo. El tema de la prueba es dificilísimo. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión del que decide sobre la prueba, que dice, no, esto no es suficiente. O ya falta poco, pero no llegamos. O trae un poquito más. ¿Me entienden lo que digo? La prueba es una cuestión tan pesada para el trámite. Bueno, entonces, se nos había ocurrido que antes de la denuncia judicial, tan interesante es enviar una carta con aviso de retorno, que maltrata, para delicadamente decirle que esa protectora, que tiene a su vez el poder, cuyo apoderado es un abogado o una abogada,
avisa o comunica al que maltrata que lo está haciendo. Y que tenga, mire lo que digo, hasta en buenos plazos, buenos términos, buenas maneras, que tenga el buen ánimo de tratar mejor a su animalito, pensando que de otra manera, sabiéndolo, la protectora hará la denuncia. Eso ya es lo que se dice comúnmente un principio de prueba, y es por escrito. En el civil es el principio de prueba por escrito, pero lo que me interesa, que es como que se vuelve verosímil lo que estamos haciendo. Porque ya hay una carta a donde se dice qué le está haciendo al animalito que maltrata. Y se le dice de manera delicada, educada, que sabemos de esto, el otro y aquello. ¿Y cómo se sabe también? Hay otra prueba redonda. A mí ha venido mucha gente con fotos de esos animalitos. Con fotos de esos animalitos, que esto lo van a entender. Son fotos medio particulares porque son de una terraza a un patio, detrás de un árbol, en razón de que hay un ligustrín que uno se pudo acercar y sacar una foto al animalito, o con un animalito de golpe, de frente, qué sé yo, fotos medio raras. ¿Por qué? Y porque son fotos espías. Son fotos espías que son comúnmente tomadas por los celulares. Yo de esto no entiendo, pero el asunto técnicamente son los celulares, las cámaras rápidas, ligeras, son fotos espías. Fíjense entonces qué interesante, porque el vecino también tiene las fotos, o primero tiene las fotos, pero no es el vecino, sino que también hay una protectora que apaña a ese vecino, y hay un abogado de la protectora, ambos dos que cuidan al vecino, porque lo que está diciendo el vecino es cierto. Bueno, están las fotos. También es interesante como prueba que se junten los vecinos. Se junten los vecinos, porque esto es no te metas. Es común que un vecino diga, mira lo que le hace, y el otro vecino, en vez de dar fuerza al relato, que lo sabe, lo conoce, porque escucha los ladridos del animalito, porque lo ve con los ojos de la cara y dice, mejor no te metas porque esto no va a ningún lado. Qué interesante, fíjense como prueba, ya no la denuncia de un testigo, sino 2 o 3 vecinos, que lo saben. Algunos vecinos hasta esto es funcional, porque no es que les duela el trato que tiene el maltratador con el animalito, sino que pone boleta porque ladra el animal. ¿Me entienden lo que digo? Pero bueno, es una cuestión que resulta funcional a esto, porque los vecinos se pueden reunir. No solo denunciantes, sino varios denunciantes. Fíjense cómo se va armando la cosa. Primero la carta, y vamos a ver la respuesta del que maltrata. Segundo, el tema de las fotos. Tercero, el tema de varios vecinos. Cuarto, el tema que están patrocinados para abogados y abogadas de las sociedades protectoras de animales, que cuánto hacen o tanto hacen por los animales. Después hay otro tema tan interesante. En esto que sería como montar un protocolo de qué se hace, llevar también directamente a alguien que se ofrezca como depositario. Como depositario, porque se pide que se reivindique el animalito, que se saque el animalito de las manos de quien lo maltrata. Bueno, ya que directamente haya un depositario que se ofrezca de movida. Eso me ha pasado mucho a mí, que viene, se hace la denuncia y me dice después que hace la denuncia, ¿y yo qué hago con el perro? Porque llega un momento que el juez dice, bueno, vamos a sacar el perro. Y el que me hace la denuncia me dice, ¿y ahora qué hago con el perro? No sé qué hacer. Y se viene la correa, no se sabe qué hacer. En este protocolo ya hay gente con nombre y apellido que al momento de presentar la denuncia es depositaria o tiene el corazón de depositaria. Eso ya no hay problemas entonces. Y otro tema que no hay problemas es el de veterinario, que también con la denuncia, en este protocolo de denuncia, se acompaña el nombre y el apellido de un veterinario. Para el caso de que el veterinario oficial esté ocupado, que el veterinario oficial esté ocupado con los caballos de tiro, que el veterinario oficial no esté en Rosario, que haya un solo veterinario oficial para tantas cosas, que el veterinario oficial se haya ido de vacaciones. Bueno, acá también se ofrece un veterinario para de movida que se arrime al animalito y para que diga, sí, es cierto lo que se dice o lo que se fotografía, porque viene fotografiado tantas veces. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno,
Todo esto es un protocolo que se presenta a la justicia y lo único que hacemos nosotros es articular o de una vez hacer todo lo que se termina haciendo en tantos pasos y queda estallado. ¿Por qué? Porque comúnmente se hace nada más que la denuncia y después a correr porque o no hay depositario, o no hay veterinario, o directamente no hay verosimilitud. Con todo esto, eso entregado al fiscal es mucho. Pero el broche, ahí está el asunto. El broche sería el tema de la querella. Le voy a decir qué es el tema de la querella o quién es el querellante. Eso sería fantástico. Yo lo estoy, más que leyendo, estoy hablando con unos y con otros de los que saben. El tema de la querella es eso es tan interesante. En la provincia se ha instalado ahora el querellante. ¿Quién es el querellante? El querellante es el abogado que se pone a la par del fiscal. Es el abogado que se pone a la par del fiscal. De manera ramplona o simplona. Escuchen esto, de manera simplona. Cuando alguien va a hacer una denuncia, es víctima. Entonces, se presenta con alguien que lo patrocina, pero también con un querellante. Y el querellante después no se queda en la puerta, sino que ingresa y se pone al lado del fiscal. Y tiene atributos o facultades como las que tiene el fiscal. El fiscal tiene la facultad de acusar. El querellante lo que puede hacer, arrimar pruebas y a su vez acusar o coacusar con el fiscal. ¿Me siguen o no me siguen? Eso es tan interesante, pero ¿por qué digo que estoy hablando con unos y con otros y con los que saben? Porque me dicen, ¿pero cabe la figura del querellante? Y pregunto ¿por qué? Y ahí están las cuestiones que epistémicas y filosóficas terminan en tonterías. Porque me dicen a mí, el querellante es para las víctimas. El querellante es para las víctimas. Se presenta la víctima y al lado de la víctima se presenta el querellante. Y me preguntan a mí, acá, ¿quién es la víctima? ¿Me siguen o no me siguen? Porque, ¿quién es la víctima? Y burdamente cualquiera, el hombre de aquí dice, la víctima es el animalito. Pero ahí están las pelotudeces que tienen que ver con las cuestiones de discursos bizantinos. Pero si el animalito no es una persona, ¿me entienden lo que digo? Una de las tonterías que hacen al saltito de repensar la figura del querellante. Yo creo que sí, y muchos de los que hablan conmigo dicen lo mismo. Hay un ofensor, y a su vez hay un ofendido, un damnificado. El damnificado es la propia sociedad, es la propia integridad de nuestra sociedad, porque es como que el que ofende muestra cómo somos nosotros. Y hay toda una cuestión de ranking de valores, y démonos cuenta que si muestra cómo somos nosotros y estamos tan bajos, es posible mejorarlo esto. Es posible mejorarlo, para eso la figura del querellante. Ahora bien, para cerrar, porque no es mío la instancia, tan agradecido yo, Leonardo, esto se está haciendo, estamos tratando de armarlo, vamos a ver si sale también. Fíjense que ya no se trata de un vecino, se trata de un vecino acompañado de instituciones que son las protectoras y acompañado de profesionales que son los abogados, que son los veterinarios. Y quizás también que el propio depositario puede conocerlo, pero como profesionales socialmente operan el abogado y el veterinario. Y además, por encima, con esa fuerza que da la figura del querellante. Para cerrar, esto es para castigo. ¿Para castigo de quién? De aquel que maltrata. Pero no quepan dudas, por ahí está la cuestión que Leonardo debe haber avisado o avanzado un rato más tarde. Esto no se trata solamente de una cuestión de castigo, o con esto no se resuelven las cosas. Con esto no se resuelven las cosas. Con esto lo que podemos hacer es más o menos corregir o acomodar esta conducta, que los otros tomen en cuenta esta conducta y qué pasa con aquel que transgrede, o qué pasa
con aquel que hace lo que se le viene en ganas. Eso tiene que ver con la falta de impunidad o el aumento de este, pero la gran solución no viene por este lado. La gran solución viene por el lado educativo. Es una cuestión de, como digo yo, de conciencia, una cuestión de construcción cultural, y de darnos cuenta que los animales son como nosotros gran parte del globo terráqueo. Gracias.